Episodio 60. Nunca te tomé por una rata de bar. Satsuki levantó la vista de la mesa sorprendida. Estaba situada cerca de la parte trasera de una taberna bastante concurrida en el sector central de Konoha. Era un lugar al que asistían regularmente los Uchiha, aunque ella se guardó ese conocimiento para sí misma. De manera bastante desconcertante, reconoció la voz y el rostro que se dirigían a ella. Por fin la habían descubierto. De pie junto a ella con un vaso en la mano estaba Shikamaru. Podría decirte lo mismo, saludó a su compañero, que parecía muy cansado a pesar de ser mediodía. Sentado frente a ella, el Nara apoyó los codos sobre la mesa. Mi papá conoce al dueño. A veces ayudo a limpiar, explicó, tamborileando con los dedos sobre la copa cristalina que tenía en la mano. Luego la miró con curiosidad. ¿Cómo entraste aquí?, preguntó. Satsuki miró hacia la entrada, donde un hombre alto y corpulento estaba de pie comprobando la identificación de todos los que entraban. Llevo años viniendo. Pago por adelantado, dijo. Shikamaru enarcó una ceja y se reclinó en su silla. Si me importara este lugar la mitad que a mi padre, lo denunciaría, pero por suerte para ti, he perdido demasiados fines de semana limpiando vasos de chupito, dijo con humor. Su indiferencia no era sorprendente, como tampoco lo era su falta de deseo de meterla en problemas, pero Satsuki aún así se sintió un poco relajada ante su desdén por su entrada ilegal. No parece que estés ayudando mucho en este momento, señaló, dejando que su pregunta silenciosa hablara por sí sola. La usuaria de sombras asintió y se inclinó hacia atrás sobre la mesa. Mi mamá está limpiando y papá está fuera de la ciudad por una misión. Les habría pedido a alguno de ustedes que hicieran algo, pero no se me ocurrió nada, dijo. Era una razón bastante simple. Perfectamente mundana y, por extensión, normal para Shikamaru Nara. Sin embargo, había un pequeño agujero en su lógica. ¿Qué pasa con Aku?, preguntó Satsuki sin aplicar fuerza a sus palabras. Curiosamente, a diferencia del estrés y la tensión que la cazadora había mostrado al haber sido interrogada a la ligera sobre su relación, Shikamaru permaneció tranquilo y despreocupado. Se metió en problemas por quedarse fuera de casa después del toque de queda demasiadas veces. Está atrapada en su cuartel hasta mañana por la tarde, dijo con calma. Al darse cuenta de que prefería otros temas a repetir una conversación que ya había tenido antes, el Uchiha no hizo más intentos por presionarla para obtener más detalles. La verdad es que me sorprende que nunca me hayas visto por aquí. Vengo una vez a la semana, comentó. Shikamaru hizo un gesto amplio en dirección al establecimiento. Este lugar está abarrotado la mayor parte del tiempo. Incluso cuando salía de la trastienda, me dedicaba principalmente a limpiar el desorden. Además, era algo que hacía de vez en cuando, dijo. Entonces se desató una pequeña escaramuza cerca del centro de la taberna entre dos hombres claramente ebrios. Veo que nunca elegiste esta profesión. Parece un poco cutre para tu gusto, dijo Satsuki en tono de broma. Shikamaru apoyó la mejilla en la palma de la mano. Ser un ninja no es lo más divertido del mundo, pero me da algo de variedad. Trabajar en un lugar como este sería demasiado aburrido. Incluso para mí, dijo. Era un sentimiento con el que era fácil identificarse. La vida de un shinobi era peligrosa, a menudo implacable y completamente errática, pero, como mínimo, proporcionaba emoción. Está bien. Tengo la sensación de que se vuelve mucho más aburrido una vez que ascendemos, dijo el Uchiha. Shikamaru golpeó el suelo con el pie sin ganas. Eso es lo que dicen mis padres. Aparentemente, es solo un montón de trabajo de mantenimiento de la paz y escolta, dijo, mientras sus ojos vagaban lentamente por la taberna. Pero no creo que debamos quejarnos. La excitación suele surgir del conflicto. Donde hay humo, hay fuego, como dicen, añadió como añadido. Tal vez debido a lo poco que hablaban entre sí, Satsuki no pudo evitar sorprenderse una vez más por la capacidad de Nara para los matices. Su inteligencia era de dominio público, pero su disposición contradecía su destreza como pensador. Estuvimos a punto de no poder darnos el lujo de aburrirnos. En cualquier otro mundo, esa invasión desencadenaría una guerra, reflexionó Satsuki en voz alta. Incluso 3 semanas después, la tensión que dejó la batalla aún persistía. Shikamaru se llevó el vaso a la boca, pero se detuvo justo antes de volcarlo. Tuvimos suerte. En más de un sentido. Pasé unas horas patrullando la frontera y, por lo que vimos, sus fuerzas no eran exactamente numerosas. Solo unos pocos miles, dijo. En su rostro se formó una mueca pensativa. Casi parece como si nunca se hubiera pensado que sería un éxito.
No hay forma de que quien quiera que estuviera a cargo del negocio pensara que una división tan pequeña podría derrotarnos en nuestro propio terreno, dijo en voz baja, como si hablara más para sí mismo que para Satsuki. Parece que has pensado un poco sobre toda la situación. ¿Te importaría compartir algo? Insistió el Uchiha. Shikamaru frunció los labios y volvió a dejar el vaso. Algo extraño durante todo el día. Esperar para atacar hasta que la ronda final ya había comenzado fue una decisión extraña, dado que la seguridad era inevitable para un evento tan grande. Eso, y el hecho de que pudimos responder al instante. Me pareció que alguien de más arriba lo vio venir y se preparó con anticipación, dijo, con un tono inusualmente serio. Siento que el objetivo del ataque ni siquiera era apoderarse de la aldea. Todo era una cortina de humo. Había un objetivo más específico, dijo, y se quedó en silencio cerca del final. Satsuki asintió, considerando su lógica de principio a fin. Digamos que tienes razón en todo esto. ¿Qué significa eso? Preguntó. Shikamaru levantó la vista de la mesa. Eso es lo que no logro entender. Nada de esto tiene sentido. Hay demasiadas piezas faltantes. Lo único de lo que estoy seguro es que quien quiera que haya dirigido esa invasión está dispuesto a jugar con peones de un tamaño muy grande, dijo, sonando ligeramente frustrado por no saber qué hacer. Luego se frotó las sienes. Hablemos de otra cosa. Esto me está dando dolor de cabeza, pidió. El Uchiha estaba más animado que nunca al genin poco ambicioso. Era evidente que se había involucrado en el aparente misterio más de lo que lo hacía en general con la mayoría de las cosas. Respetando sus deseos, Satsuki señaló su vaso. ¿Qué hay en la copa? Preguntó. Shikamaru miró hacia las profundidades del vaso y se encogió de hombros. Sake, dijo simplemente. En términos contextuales, la respuesta tenía sentido, pero ese hecho no hizo que la noticia fuera menos sorprendente. ¿Bebés? Preguntó Satsuki con una ceja levantada. Shikamaru se detuvo un momento y una emoción confusa se dibujó brevemente en sus ojos. No realmente. Pensé que lo intentaría unas cuantas veces. Aquí no suelen pedir identificación a la gente, dijo. Si bien su tono no sonaba deshonesto, estaba claro que había algo más debajo de la superficie. No lo conviertas en un hábito. Ya cuido a Naruto la mitad del tiempo. No quiero empezar a regañarte a ti también, dijo Satsuki. Shikamaru tomó un sorbo de su alcohol. A diferencia de ustedes dos, yo tengo padres para eso, gruñó en voz baja, congelándose en el momento en que las palabras salieron de su boca. Sin inmutarse por su desliz, la kunoichi levantó una mano. ¿Estás bien? Solo ten cuidado, dijo ella. Se relajó una vez más y tomó un trago más largo de su vaso. Con poco líquido en la taza, estudió el líquido restante. Esta bebida es débil, murmuró distraídamente. Luego volvió a prestar atención a Satsuki y señaló su propio vaso. Supongo que no estás bebiendo, entonces, inquirió. La chica de cabello negro soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. Esto es limonada. Ya estoy bastante jodida. Añadir alcohol sería una sentencia de muerte, dijo. La chica había desarrollado muchos hábitos poco saludables a lo largo de los años, varios de los cuales todavía la acosaban, pero afortunadamente el alcoholismo nunca había sido uno de ellos. ¿Sabes? Es un poco sorprendente que los psicólogos no ganen más dinero que en esta zona. Uno pensaría que nuestra línea de trabajo aumentaría la demanda de terapia, reflexionó Shikamaru. Era un argumento válido, y uno con el que el Uchiha había luchado durante mucho tiempo por razones más personales. Para muchas personas, abrirse a la sociedad es tan traumático como las experiencias en sí. No es tan sencillo como entrar en una oficina y decir lo que uno siente, dijo. Su compañera de equipo la evaluó en silencio durante un momento. Lo dices como si ya lo hubieras probado, dijo. Satsuki bebió un sorbo de su limonada, que estaba tan refrescante y dulce como siempre. Hace unos años me registré para unas sesiones, pero dejé de ir después de una semana. La terapeuta que me asignaron era demasiado insistente. Quería que me medicara y cosas así, recordó, frunciendo el ceño ante los desagradables recuerdos que se reproducían en su mente. ¿Crees que hubiera ayudado? Preguntó Shikamaru. Satsuki se colocó un mechón de cabello oscuro detrás de la oreja y suspiró. Tal vez, pero no quiero vivir mi vida atada a un frasco de pastillas. No habría solucionado nada. Habría sido una muleta, respondió ella. Nara asintió con una expresión pensativa en su rostro. Elegiste un camino más difícil que el que la mayoría de la gente elegiría. Sin embargo, puedo respetarlo.
Probablemente yo también podría beneficiarme de la terapia, dijo con franqueza. La conversación se apagó por un tiempo, con ambos genin observando en silencio los sucesos mundanos de la taberna. En medio del descanso, Satsuki dejó que su mente divagara. Habiendo decidido el tema, profundizó en su estado mental y físico varios años antes con el fin de comparar. Su breve incursión en la terapia había tenido lugar hacía poco más de 3 años. En aquel entonces era más baja, apenas 1,65 m. Y también mucho más delgada. De hecho, el detonante que la llevó a buscar ayuda profesional para sus múltiples problemas de larga data había sido el desarrollo repentino de un trastorno alimentario. Por razones que ya no podía recordar con exactitud, había reducido su alimentación a una sola comida al día. No recordaba del todo si había sido una respuesta temerosa a un aumento de peso exagerado o un estrés puro. Como le había contado a Shikamaru, su compromiso con el tratamiento había sido tenue en el mejor de los casos, y completamente inexistente en el peor. En el momento en que surgió la posibilidad de una intervención farmacéutica, abandonó por completo el camino. Había hecho lo que siempre había hecho y se había ocupado de sus problemas en soledad. Aunque muchos meses y años recientes se habían fundido en una sopa sin sabor dentro de la mente de Satsuki, al menos podía reconocer que sus problemas nutricionales se habían solucionado. Había estado comiendo al menos 2 veces al día durante bastante tiempo. En conjunto, había sido un completo desastre. Desnutrida por su propia culpa, completamente deprimida y más volátil que nunca. Al pensar en la forma en la que se encontraba en ese momento, fue bastante impactante descubrir cuánto había cambiado. Había crecido varios centímetros, ahora medía 1,75 m, y tenía mejor salud física que nunca gracias a su ejercicio constante y a la consiguiente necesidad de comida. Incluso en el aspecto mental, en general se sentía mucho más feliz y con los pies en la tierra. Y aún así, a pesar de toda su mejoría, no podía deshacerse de la sensación de hundimiento en el estómago. ¿Alguna vez has sentido que estás holgazaneando, pero no puedes precisar por qué o para qué? Preguntó Satsuki de repente, atrayendo la mirada de Shikamaru hacia ella. Le estás preguntando a la persona equivocada, pero digamos que yo sí. ¿Qué tienes en mente? Respondió, apurando el último trago de sake a mitad de la frase. Esa es la cuestión. No sé. Simplemente siento que me estoy olvidando de algo. Todo me ha parecido demasiado fácil. De hecho, estos días puedo dormir, a veces me despierto de buen humor y no me siento tan deprimida como antes. Pero todavía tengo la sensación de que estoy viviendo un tiempo prestado, dijo Satsuki. Su compañera de equipo la miró con simpatía. Creo que es tu ansiedad la que habla, dijo. La respuesta era lógica. Tenía todo el sentido. A pesar de su fuerza, Satsuki dudaba de su validez. El hecho de haber padecido una larga lista de trastornos del estado de ánimo no diagnosticados durante años le había proporcionado una familiaridad no deseada con el nerviosismo innecesario. La inquietud que la aguijoneaba desde lo más profundo de su mente se sentía claramente diferente. Mucho más real. Espero que tengas razón, dijo después de una larga pausa. Shikamaru empujó su vaso hacia el borde de la mesa mientras un camarero pasaba por allí, lo que le hizo recuperar la copa y llevársela. No dijo nada en respuesta, simplemente miró fijamente al vacío. Su comportamiento era extraño, y lo había sido desde el principio. Nunca había sido la persona más habladora, pero por lo general tenía algo seco que decir. Ahora, había algo claramente desgastado en él. Casi parecía melancólico. ¿Qué te pasó durante la invasión?, preguntó Satsuki sin rodeos. Era de mala educación presionarla tan directamente, y ella lo sabía, pero le faltaba paciencia para presionarla con más suavidad. Shikamaru la miró de reojo. Hice mi trabajo, dijo vagamente, con la mirada perfectamente clara de que prefería no seguir hablando del tema. Su respuesta no reveló prácticamente nada específico, pero aún así se podían sacar conclusiones de ella. Ninguna de ellas agradable. Satsuki se bebió de golpe el último sorbo de limonada y se levantó de la silla. Bueno, lo que más importa es que todavía estamos todos de una pieza, ¿no crees?, dijo. Shikamaru guardó silencio por un momento, pero logró esbozar una sonrisa cansada. Sí, es verdad, admitió. Al principio, se dio la vuelta para alejarse, pero la Uchiha se detuvo y miró por encima del hombro. No te emborraches. Tu mamá te mataría, le sugirió. Nara espantó una mosca que había aterrizado en la mesa. Te entiendo. De todas formas, sabe a pis, dijo.
Satisfecha con su respuesta, Satsuki salió de la taberna y se dirigió a la plaza del pueblo. Tomando aire fresco, miró hacia arriba. Una caminata podría ser agradable. Naruto lentamente recuperó la conciencia mientras una sensación fría y desagradable se apoderaba de su cuerpo. A medida que sus sentidos se orientaban, su entorno y su estado actual lentamente fueron apareciendo en el cuadro. El resultado final fue confuso, sin duda. Estaba sentado en una mesa, con los tobillos encadenados al denso suelo bajo sus pies. Una única bombilla colgaba de un techo que no podía ver, proporcionando la única luz a lo que de otro modo sería un vacío negro. Más inquietante que cada uno de estos detalles singulares era la persona que se unía a la rubia en la mesa. Tienes un sueño profundo. Te envidio. Naruto se puso en posición de firmes de inmediato e identificó con quién estaba compartiendo su mesa. Con una voz tan áspera y hueca como el viento del desierto y un par de ojos azules gélidos, Gaara se sentó tranquilamente frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía una mirada maligna, como siempre, y estaba adornado con una túnica idéntica a la que había estado usando durante el extenso examen Chunin. Su calabaza no estaba a la vista, pero Naruto todavía podía sentir la picazón de la arena en su piel. ¿Dónde, por qué y cómo? Preguntó con tono confrontativo. Gaara no le mostró ninguna reacción visible que pudiera analizar o sobre la que basar su ataque verbal. Un lugar que te resulta familiar, pero que intentas evitar lo mejor que puedes, dijo ambiguamente. Sin una réplica sustancial con la que contraatacar, Naruto dejó de lado su confusión por el momento. No eres tan inteligente como crees, dijo. La ceja de su compañero Jinchuriki se arqueó, insinuando diversión. ¿Ya insultas? Ni siquiera necesito el ingenio, por lo que dices, respondió. Como de costumbre, la pelirroja estaba desconcertantemente serena. ¿Qué es lo que quieres? ¿Y qué son esos grilletes? Preguntó Naruto, luchando inútilmente contra las ataduras de su parte inferior del cuerpo. Gaara se encogió de hombros. Los hiciste tú mismo, pero no enterremos el plomo, comenzó, cruzando las manos y apoyando la barbilla en sus dedos entrelazados. ¿Por qué no puedes dejar de pensar en eso? Preguntó vagamente. Naruto frunció el ceño ante la pregunta poco clara. No podía descifrar exactamente de qué se le acusaba de aferrarse. ¿En qué? Dijo en respuesta, sin ver otra opción más que seguirle el juego. La bombilla parpadeó levemente. Yo. Lo que te hice. Lo que tú no pudiste hacerme, dijo Gaara con su característico deleite. Naruto resopló con desdén. Te hice un agujero en el pecho. No podría haberte hecho mucho más, dijo con desdén. El pelirrojo inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Y cuántas oportunidades extras necesitabas para que eso sucediera? 2. 3. Si hubiera querido, podría haberte matado en el momento en que llegaste. Pero no lo hice, porque quería ver cuán profundo era tu pozo, dijo, provocando que Naruto apretara la mandíbula. Cuando me aburrí de darte patadas, alguien mucho más fuerte que tú intervino y te salvó la vida. Incluso con ella de tu lado, solo lograste salir adelante porque me esforcé por ti, continuó Gaara, volviéndose más agresivo con cada palabra. No hables como si supieras lo que pienso al respecto, gruñó Naruto, completamente molesto. El pelirrojo sonrió con sorna. Es más fácil de lo que crees. Lo has enterrado profundamente, pero en el fondo, estás empezando a preguntarte si tengo la idea correcta o no. Sí, tal vez, solo tal vez, has sido demasiado indulgente con aquellos que te han hecho daño, dijo, hundiendo más profundamente la psique del Jinchuriki menor. Pero aún así, nada te aterroriza más que soltarte. Incluso frente a mí, nunca te dejaste llevar por la locura. Temías en lo que podrías convertirte. De demostrarles que tenían razón, como yo hice con mi gente, añadió. Naruto volvió a esforzarse por liberarse, pero fue en vano. Estás mintiendo, escupió. Gaara se rió entre dientes y comenzó a inclinarse lentamente sobre la mesa, sin dejar de sonreír. ¿Quieres saber cómo sé que tengo razón? Preguntó con evidente retórica. El genin de la hoja lo miró a los ojos desafiante. Su firmeza se vio gravemente afectada por lo que vino a continuación. En una transición que fue demasiado orgánica para la comodidad de Naruto, el rostro de Gaara se transformó en una imagen reflejada del suyo. Todo esto está en tu cabeza, dijo el doble, con una voz idéntica a la de Naruto. La sorprendente transformación hizo que el mundo oscuro que los rodeaba se derrumbara, y cuando finalmente dio paso a lo que había más allá, los ojos de Naruto se abrieron de golpe para revelar el diseño familiar de su dormitorio. Todo parecía indicar que había estado soñando.
Sin duda, eso explicaba muchas cosas y era un alivio en varios sentidos, pero a pesar de haber recuperado la movilidad y de saber con seguridad dónde estaba, su mente no estaba en paz mientras se sentaba contra el respaldo de su colchón. ¿Por qué? Susurró, comprobando sus manos para asegurarse de que no le hubieran salido garras. Afortunadamente, su cuerpo no había cambiado. Echó un vistazo rápido a la habitación y descubrió que sus sábanas estaban esparcidas caóticamente. Parecía que se había estado agitando mientras dormía. Se frotó los ojos para quitarse el sueño y arrojó las piernas al borde de la cama para sentarse más cómodamente. No ha sido divertido, pensó para sí mismo con tristeza. Su recuerdo de la visión era vívido y recordaba cada palabra. Todo le sonaba incómodamente obvio. Era una expresión de su agitación interior expresada contra su voluntad. No era ajeno a esas pesadillas, pero pocas se acercaban al nerviosismo que la última le había infundido. La luz del sol no entraba por la ventana, lo que sugería que todavía era de noche. Consideró momentáneamente hacer el viaje al sector Uchiha, pero rápidamente lo descartó por múltiples razones. Su compañero, que no estaba muy bien definido, era propenso a ponerse de mal humor cuando lo despertaban prematuramente. Más allá de eso, no estaba seguro de poder encontrar un descanso constante nuevamente esa noche. El sueño seguramente sería un obstáculo ahora. Poniéndose de pie, aturdido, Naruto salió de su dormitorio. El sofá Hiruzen frunció el ceño mientras observaba el bosque desde lo alto del pico más alto del monumento de su aldea. Algo no iba bien. Los vientos habían cambiado y había un zumbido distintivo en el aire. Lo había notado varios días antes. Los comienzos de la perturbación habían sido humildes. El canto de un pájaro fuera de lugar, una brisa que soplaba en la dirección equivocada. Con el tiempo, la tensión oculta se había acumulado sobre sí misma hasta ahora, el anciano no podía ignorarla. Lo había sacudido de su letargo y lo había llevado por el empinado sendero hasta donde ahora se encontraba. Algo se acercaba. Algo con una presencia lo suficientemente potente como para cambiar las cosas un poco sin intervención directa alguna. Entrecerrando los ojos y llevando sus sentidos más allá de los árboles, Hiruzen sintió que la presencia aumentaba en densidad. Estaba a punto de poder aplicar características a la firma. Menos de un minuto después, la fuerza que se aproximaba se encontraba dentro del alcance y se revelaron algunos de sus detalles. La imagen que lentamente comenzó a pintarse era inquietante. Chakra frío, con una profundidad y una amplitud que casi hizo que Hiruzen retrocediera un paso a pesar de la distancia. Su boca se dibujó en una fina línea. A medida que pasaban los segundos, empezó a percibir una segunda señal de fuerza similar, pero menor. Había dos entidades, ambas acercándose a gran velocidad. Todavía estaban a un país de distancia. Cientos de millas. Sosteniendo el ala de su sombrero mientras una ráfaga de viento soplaba a través del acantilado, el Hokage se esforzó una última vez. Sus sentidos se habían embotado un poco con la edad, y ahora más que nunca, ese hecho lo frustraba enormemente. Sus esfuerzos no fueron en vano, ya que pudo obtener una imagen más clara del grupo que avanzaba. De los dos, uno de ellos era completamente extraño y desconocido para Hiruzen. El otro, sin embargo, no entraba en esa categoría. Había percibido el mismo chakra antes, aunque nunca a un nivel tan descontrolado. Le llevó poco tiempo deducir la identidad de la firma familiar, y cuando lo hizo, una combinación contradictoria de inquietud aún mayor y una calma subyacente lo invadió. Que un producto fuera conocido era una bendición en sí mismo, pero en este caso en particular, dicho producto tenía el potencial de provocar reacciones explosivas si se mezclaba con ciertos otros factores. Hiruzen respiró profundamente, contuvo el aire y luego lo soltó. El tiempo era escaso. A menos que hubiera un cambio marcado en el ritmo o la trayectoria, llegarían a Konoha en 72 horas. No había sido muy observador y se le habían escapado. La preparación era necesaria, pero potencialmente inútil. Volviéndose hacia el sinuoso camino, el Hokage dio el primer paso hacia su aldea. Esto no augura nada bueno. Episodio 61. 3 décadas en la Tierra le habían enseñado a Kakashi Hatake una serie de cosas. Algunas mundanas, otras no. Las facturas se podían pagar en cualquier momento de la semana programada. Después de todo, las empresas de cobro estaban formadas por personas. Odiaban el proceso tanto como cualquier otra persona. Los alimentos se compraban mejor al por mayor. Intentar comprar cuando se necesitaban de inmediato casi siempre costaba más a largo plazo.
Mucho más que esas máximas triviales y cotidianas, una única lección se había grabado en su cabeza de forma permanente. Si algo no andaba bien, lo más probable era que así fuera. Con la experiencia de su lado, sabía que no debía ignorar los murmullos inquietos de la multitud mientras él y Gui se abrían paso a través de las concurridas calles del mediodía del sector central de Konoha. Tras echar una rápida mirada a su igualmente experimentado camarada, los hombres intercambiaron un breve asentimiento y comenzaron a seguir el zumbido. Rastrear el sonido era un procedimiento complicado. Variaba de un lugar a otro y determinar un epicentro era un dolor de cabeza. En gran parte, era cuestión de ensayo y error. O al menos, lo habría sido. Afortunadamente, ominosamente, para la pareja Hon-in, la fuente de la conmoción generalizada no estaba haciendo ningún intento por ocultar su presencia a quienes tenían las capacidades sensoriales para detectarlos. Había un conjunto de enormes atípicos entre las aulas inofensivas de la población civil. Dos enormes fuentes de chakra. Se destacaban tan claramente de la multitud que bien podrían haber estado brillando. Mientras él y Gui aceleraban el paso y se abrían paso entre las filas de personas, Kakashi sintió una gota de sudor nervioso correr por su frente. Los transeúntes a su alrededor se movían con dificultad. Ellos también lo sienten. Algo anda mal. Simplemente no saben de qué tienen miedo ni por qué, pensó para sí mismo. Para ser justos, ni él ni Gui sabían exactamente qué había perturbado tanto la paz. En cierto modo, estaban igual de ciegos. La única diferencia era que estaban lo suficientemente cansados como para saber qué era lo que probablemente había provocado un cambio tan intenso. Pronto, los hombres subieron a los tejados para cubrir terreno más rápidamente y atravesaron varios edificios. Momentos después, contemplaban la plaza del pueblo. En el centro de la zona que se vaciaba lentamente había dos figuras leyendo un mapa de direcciones publicado en un boletín. Sus posturas no eran hostiles en apariencia, pero el más alto de los dos rezumaba sed de sangre. Ambos parecían hombres, vestidos con túnicas negras estilizadas con nubes rojas. El hombre de temperamento más beligerante tenía una espada de gran tamaño envuelta en vendas atada a su espalda, y lo poco que Kakashi podía ver de su piel casi parecía de color azul. Después de unos momentos más de observación silenciosa, ambos Jonin saltaron desde su terreno elevado. Cuando aterrizaron, segundos después, la mayoría de los que alguna vez estuvieron en la plaza se habían escabullido hacia las calles adyacentes. El sonido de los pies de los dos shinobi haciendo contacto con el suelo hizo que los dos hombres encapuchados se dieran la vuelta. Además de sus túnicas, ambos llevaban sombreros de ala ancha con pequeñas tiras de tela blanca colgando de los lados. Con sus posturas ahora abiertas y sus frentes mirando hacia el Jonin, Kakashi pudo ver sus rostros con atención. Aunque las tiras de tela lo obstruían un poco, pudo formarse una idea concreta sobre la identidad del hombre más bajo y una suposición menos segura, pero aún bien fundada, sobre el más alto. Durante un tiempo, ninguna de las partes se movió. La tensión en el aire era palpable. El punto muerto se rompió cuando aparecieron dos bocanadas de humo a cada lado de Gui y Kakashi, con Kurena y Yui Asuma Sarutobi revelándose dentro de ellas respectivamente. Aunque los dos recién llegados dieron los primeros pasos hacia adelante, Kakashi los detuvo con una mano levantada. He sentido que algo se acercaba durante la mayor parte de la semana, pero aún no esperaba que fueras tú precisamente, le dijo el ninja copiador al más bajo de los dos hombres. Con una suavidad lenta y deliberada, el hombre se quitó el sombrero y lo arrojó a un lado. Con sus rasgos completamente revelados, se pudo escuchar un jadeo colectivo silencioso de los tres camaradas de Kakashi. Para un hombre que es conocido por no presentarse, sin duda te vas temprano para esto, Kakashi-san, dijo Itachi Uchiha. El hermano mayor de Satsuki ciertamente había crecido un poco desde la última vez que Kakashi lo había visto, 7 años antes. Era varios centímetros más alto, su voz era más profunda y su rostro era más maduro. Siempre había tenido líneas de estrés en su rostro, pero se habían profundizado. Ahora era un hombre, aunque de aspecto bastante hosco. Sin embargo, una cosa no había cambiado en lo más mínimo. Sus ojos eran tan penetrantes y analíticos como siempre. Puede que haya llegado tarde, pero tu amigo lo demostró. Incluso para mí, eso fue difícil de pasar por alto, replicó Kakashi. El Sharingan recién activado de Itachi se desplazó hacia su compañero, quien también se había quitado el sombrero para revelar una cara casi de tiburón. Si hubiera sido por mí, esta conversación nunca habría sucedido. No queremos hacerte daño a partir de ahora, dijo el Uchiha.
Kakashi se levantó el protector de la frente para revelar su propio dojutsu, entrecerrando los ojos. Me resulta difícil de creer. ¿Por qué estás aquí? Dilo ya, preguntó. El hombre que empuñaba la espada, a quien Kakashi reconoció correctamente como Kisame Oshigaki de la niebla oculta, hizo oír su voz. Estamos aquí por negocios. No es nada que les preocupe. Ahora, si todos están ansiosos por desafiarnos, estoy más que dispuesto a dejar que esto se ponga complicado, dijo, blandiendo su espada desde su espalda y apuntando hacia el cuarteto de Jonin. Ante la amenaza poco sutil, Gui y Asuma sacaron sus kunai. Para sorpresa del grupo, Itachi negó con la cabeza. Ya hemos llamado más la atención de la que me hubiera gustado. Kakashi-san, en particular, no caerá fácilmente. Tus métodos son demasiado grandiosos, regañó a Kisame. El espadachín frunció el ceño, pero bajó su arma. Itachi volvió a centrar su atención en Kakashi. Tiene razón. Lo que estamos aquí para hacer no es asunto tuyo. Te sugiero que te hagas a un lado, dijo con calma. Por poco provocador que fuera su tono, había un matiz amenazador en sus palabras que no pasó desapercibido para Kakashi. Itachi siempre había tenido un lado oscuro, y su ausencia de varios años como rebelde solo lo había agudizado. En lo que a mí respecta, el hecho de que estés aquí es motivo suficiente para arrojarte a una celda o matarte. Prácticamente estás en la portada del libro de bingo, dijo el ninja de cabello plateado, manteniéndose firme en su postura. Itachi suspiró y desabrochó los 3 broches superiores de su túnica. ¿Es así? Bueno, en ese caso, dijo, desapareciendo en el aire antes de que pudiera terminar su frase. Kakashi sintió entonces un aliento en la nuca. Haré que esto sea lo más limpio que pueda, terminó el Uchiha. Dándose la vuelta reflexivamente, Kakashi apenas logró atrapar la muñeca de Itachi antes de que pudiera clavarle un kunai directamente en el abdomen. Igualaron su fuerza durante unos tensos instantes, y el empate resultante fue revelador. A pesar de que ninguno de los dos se movió, una vena estalló en la frente de Kakashi, y la expresión de Itachi permaneció inalterada. Su lucha fue interrumpida bruscamente, cuando Kurena y Asuma llegaron a la carga desde ambos lados. Reaccionando con más inmediatez de la que Kakashi podía reunir, Itachi pateó al ninja copia en el pecho y lo envió volando hacia el tablón de anuncios. Mientras caía de espaldas, Kakashi vio el breve intercambio que tuvo lugar entre su compañero Jonin y el rebelde Uchiha. En un espacio de tiempo insuficiente para que Kakashi completara su caída, Itachi congeló a Asuma en el lugar con una simple mirada y lo dobló con un fuerte rodillazo en el estómago. Con solo Kurena y restante, esquivó su ataque lineal y la dejó inconsciente con un golpe en la nuca. Cada movimiento carecía por completo de grasa y los había realizado todos sin esfuerzo. En un intercambio, había incapacitado por completo a Kurena y, cuando Kakashi recuperó el equilibrio, Asuma aún no se había levantado de sus rodillas a pesar de que el golpe en el estómago no había sido particularmente devastador. Kakashi se puso de pie rápidamente y miró a su derecha, donde Gui estaba ferozmente enzarzado con Kisame. Las cosas se habían salido de control, y rápidamente. Peor aún, habían perdido 2 combatientes desde el principio. Los números eran los mismos en ambos lados, y si la facilidad de dominio de Itachi era una indicación, de ninguna manera estaban igualados a pesar de ese hecho. Ignorando el dolor en su esternón, Kakashi sacó un par de kunai y corrió a atacar una vez más. Itachi sacó su propia espada y enfrentó su agresión con paciencia. Durante casi un minuto, se batieron a duelo cuerpo a cuerpo. En ese tiempo, Kakashi no pudo golpear a Uchiha ni una sola vez. En numerosos momentos, el tiempo parecía avanzar muy lentamente. En un momento, se encontraba frente a frente con Itachi y, al siguiente, sin ningún movimiento ni uso de una sustitución, el rebelde Uchiha estaba justo detrás de él. Como resultado, recibió contraataques en cada vuelta y pronto su nariz comenzó a sangrar. Finalmente, después de una docena de intercambios confusos, Kakashi fue derribado hacia atrás por segunda vez. Consiguió mantener el equilibrio, pero el zumbido en sus oídos lo obligó a arrodillarse. Estaba siendo golpeado de manera integral. No puedes mirarlo a los ojos, Kakashi. El ninja copiador sacudió la cabeza hacia la izquierda, donde Asuma había recuperado su autonomía por fin. El consejo era obvio, y Kakashi había hecho todo lo posible para evitar el contacto visual directo con Itachi durante su pelea. Desafortunadamente, era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Sus miradas se habían cruzado de pasada varias veces en medio del caótico altercado, y Kakashi había pagado el precio. El genjutsu había sido sutil, pero le había robado su efectividad.
Escupiendo sangre por la boca, Kakashi se preparó para otra ronda. Fuiste un buen chico, Itachi. Es una verdadera lástima que te hayas convertido en un hombre tan malo, dijo. El rebelde Uchiha respondió desapareciendo una vez más. Cuando apareció, estaba a centímetros de Itachi, con sus ojos clavados en los de Kakashi. La capacidad de reconocer un problema y la capacidad de resolverlo eran dos cosas muy diferentes y, a pesar de toda su conciencia, la diferencia en velocidad y fuerza era simplemente demasiado grande para que Kakashi pudiera analizarla. En un fragmento de tiempo demasiado pequeño para ser percibido, el mundo que rodeaba al Jonin se desvaneció por completo en una mezcla de colores. Su cuerpo se entumeció, su audición se atenuó y su vista se nubló. Incluso su sentido del olfato quedó suprimido. Cuando recuperó la orientación, ya no estaba en la plaza del pueblo y ya no era un hombre libre. Estaba colgado de una cruz de madera, con los brazos y las piernas atados con gruesas cuerdas de cuero. La cruz se encontraba en un estanque de agua interminable y poco profundo que reflejaba una luz roja intensa desde el cielo sin rasgos distintivos. Estaba en otra realidad por completo. Casi con certeza se trataba de un genjutsu, pero uno completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. Tampoco estaba solo. De pie frente a él con una espada en la mano estaba Itachi. No habría llegado a esto si simplemente te hubieras retirado como te pedí, dijo el Uchiha, casi sonando decepcionado. Kakashi luchó para liberarse de sus ataduras, pero éstas se mantenían dolorosamente firmes. Tengo un trabajo que hacer. Además, ni siquiera me das una explicación real de por qué estás aquí, dijo. Itachi dio un paso adelante, probando la distancia entre ellos con su espada. Hay cosas que no entiendes, Kakashi-san. Conspiraciones en marcha de las que ni siquiera eres consciente, dijo, clavándole la espada en el costado. La angustia y la sensación eran demasiado reales. Sintió que se le desgarraba la piel, que le fluía la sangre y que le perforaban los órganos. Para empeorar las cosas, pronto apareció una multitud compuesta por clones de Itachi, y su alcance bien podría haber sido infinito. No te molestes en esforzarte. Este es mi mundo y tú eres mi súbdito, dijo Itachi, y su voz resonó miles de veces en el enjambre de copias. Kakashi no pudo responder, ya que dos clones lo apuñalaron antes de que pudiera hacerlo. Durante lo que le parecieron 3 días enteros, el Jonin fue apuñalado repetidamente por todo el cuerpo. Cada vez que parecía que Itachi se había quedado sin lugares donde apuñalar, sus heridas sanaban lo suficiente para poder ser utilizadas. Después de 72 horas de tortura, el mundo rojo oscuro de la angustia se quebró y se rompió. De repente, de vuelta en la plaza del pueblo, Kakashi se encontró de rodillas a los pies de Itachi. Por lo que pudo ver, a pesar de la horrible duración de la cruel ilusión, prácticamente no había pasado tiempo en la realidad. Gui y Kisame todavía luchaban a varios metros de distancia, Kurenai todavía estaba inconsciente y Asuma todavía lucía muy lisiado, por lo que Kakashi solo pudo asumir que fue una experiencia similar. Kakashi miró fijamente a Itachi y vio algo extraño. El pícaro miraba fijamente hacia adelante, con los ojos clavados en algo. Reuniendo la poca fuerza que pudo, Kakashi logró darse la vuelta lo suficiente para mirar hacia atrás. Lo que vio le heló la sangre en las venas. El peor escenario posible había mostrado su fea cabeza. El día de Naruto había comenzado excelentemente. Después de haber sido llevado de vuelta al sector Uchiha la noche anterior por Satsuki, se había despertado en la cama de su compañero de equipo. Algo positivo. Se había despertado con la chica de cabello negro azabache aferrada a su espalda con fuerza. Otra cosa positiva, bastante graciosa. Habían comido un desayuno barato de cereales. Una vez más, algo positivo. Su mañana había sido relajada y cómoda. Como tal, cuando habían dejado el vecindario con la intención de reunir al resto de su célula, tanto Naruto como Satsuki habían estado de buen humor. A su vez, cuando entraron en la plaza del pueblo después de haber escuchado una conmoción al otro lado del pueblo, Naruto recordó un viejo dicho que le habían dicho una vez. Cuanto más alta la cima, más dura la caída. La verdad es que no esperaba encontrarse jamás con Itachi Uchiha. Una pequeña parte de él incluso se había preguntado si el hombre seguía vivo. 7 años como shinobi rebelde era un período peligroso, incluso para aquellos con gran fuerza. Los cazarrecompensas, el clima impredecible y las autoridades internacionales eran amenazas. Que el hermano mayor de Satsuki hubiera sobrevivido a un clima así durante la mayor parte de una década casi le había parecido una locura al rubio. Ahora, a menos de 30 metros de él, comprendió por qué Satsuki había sido tan firme en su convicción de que había sobrevivido.
La escena era sombría y claramente se habían perdido muchas cosas. Kakashi estaba de rodillas, Kurenai estaba inerte en el suelo y Asuma parecía completamente atascado sobre sus propias rodillas. El único aliado de Konoha en el lugar que no estaba fuera de combate era Migui, quien estaba visiblemente dañado por lo que parecía ser un duelo de larga duración con un hombre grande que empuñaba una espada envuelta. Lo más sorprendente de todo era el propio Itachi y donde estaba parado. Se abalanzaba sobre Kakashi como un padre lo haría con un hijo desobediente, y los otros dos Jonin derrotados estaban a su derecha e izquierda. Si la posición de todos los presentes era una indicación, Itachi los había vencido a todos a la vez. No se le concedió tiempo ni al rubio ni a su compañero de equipo, ya que los ojos del mayor de los Uchiha se apartaron de Kakashi y se posaron en ellos. Sus pupilas estaban rojas, con 3 Tomoe distintos rodeándolas. Un conjunto de Sharingan completamente maduro. En el rostro, aunque no eran idénticos, Naruto podía ver claramente el parecido familiar entre el hermano y la hermana. Sus ojos tenían una forma similar, sus pómulos eran idénticos y sus bocas descansaban en la misma posición. Las diferencias eran predecibles. La mandíbula de Itachi era más afilada, su rostro más alargado y era mucho más alto que su hermana. Desde la distancia, parecía medir casi 6 pies de altura. Dejando de lado las comparaciones, Naruto miró nerviosamente a Satsuki, cuyos ojos estaban abiertos como platos. Su mano, que había estado agarrando la de él, se deslizó lentamente de su agarre. Con un paso tembloroso hacia adelante, todo el cuerpo de la chica comenzó a temblar. Naruto extendió la mano y la agarró del hombro, pero se soltó. «Mírate. Ya has crecido», proyectó Itachi, con una voz sorprendentemente suave y reservada. Durante lo que pareció una eternidad, los hermanos se miraron el uno al otro sin decir una sola palabra más. Entonces, cuando la presión parecía que iba a aplastarlos a todos, Satsuki mostró los dientes. «He estado contando los días», dijo con voz ronca y quebradiza. Luego dio un paso hacia adelante. Emanaba una neblina de crudo desprecio que hizo que Naruto se estremeciera hasta los huesos. «Me he roto la espalda una y otra vez, todo por esto. Para encontrarte de nuevo algún día», continuó, su tono recobró vida mientras la ira audible se derramaba en él. Luego comenzó a hacer señas con las manos. «Y me juré a mí misma que cuando te encontrara», siseó mientras la electricidad comenzaba a crepitar en su palma derecha. Naruto retrocedió un paso mientras su chakra chispeaba y se encendía en todas direcciones. «Te arrancaría el corazón del pecho», gritó con furia frenética. Luego atravesó la plaza del pueblo, con el brazo derecho completamente cubierto de chakra eléctrico volátil. Naruto sintió que el pánico se apoderaba de su estómago cuando su compañera de equipo corrió hacia su hermano. No importaba lo furiosa que estuviera, las posibilidades de que pudiera vencer a alguien que había vencido a Kakashi en combate eran completamente inexistentes. Como era de esperar, sus temores se hicieron realidad, pero el daño que siguió cortaría mucho más allá de la piel. Satsuki no vio nada más que rojo mientras corría por el asfalto hacia su hermano. No había un solo pensamiento en su cerebro en ese momento que no tuviera que ver con el brutal asesinato de Itachi Uchiha. Los últimos meses la habían suavizado y le habían traído alegría. A veces, incluso había logrado olvidar su convicción de venganza por breves periodos. Nunca duraba. Dejada a su suerte, su hermano todavía dominaba su subconsciente. Fue un logro, de alguna manera pequeña, que hubiera logrado relegar su influencia sobre ella a un rincón de su mente que era capaz de ignorar, pero la ira nunca la había abandonado. Madre. Muerta. Padre. Muerto. Shisui. Muerto, decenas de tíos y tías muertos. Un hombre se los había arrebatado a todos y, por fin, él estaba frente a ella. Su propia carne y sangre, en un momento dado su persona favorita. Itachi estaba a una distancia que le permitía escupir y ella no permitiría que la oportunidad se le escapara de las manos. Cuanto más se acercaba a él, más enojada se ponía. Él era el mismo. Los pequeños detalles habían cambiado, ciertamente había crecido, pero su expresión facial reflejaba la misma fría apatía que había mostrado todos esos años atrás. Mientras ella se acercaba a toda velocidad, Itachi pateó a Kakashi a un lado. Él estaba despejando el camino para ella. Un desafío abierto para que hiciera lo peor que pudiera. Un segundo después, se produjo la colisión. Satsuki no sabía exactamente qué esperar. No había pensado con suficiente antelación como para considerar los posibles resultados de un ataque tan directo a su hermano. Sin embargo, una cosa era segura.
Ninguna cantidad de autoconciencia podría haberla preparado para la facilidad con la que Itachi la detuvo en seco. Sin siquiera molestarse en ajustar sus pies o dar un paso atrás, su hermano la agarró de la muñeca a unos centímetros de su pecho. La intercepción la detuvo por completo. No pudo zafarse de su agarre. Cuando la nube de polvo que había levantado se desvaneció, Satsuki apretó la mandíbula mientras Itachi la fulminaba con la mirada. Tan cerca de él, con sus ojos fijos en el otro, el más joven de los dos hermanos vio la verdad. Había un abismo enorme e insuperable entre ellos. Incluso aunque claramente no se esforzara demasiado, Itachi estaba más allá de ella por órdenes de magnitud. ¿Ya olvidaste lo que te dije, Satsuki?, preguntó su hermano, tirando de su muñeca hacia un costado a pesar de sus esfuerzos por detenerlo. La chica no podía hablar. Demasiadas emociones corrían desenfrenadas dentro de ella. Al percibir esto, Itachi la agarró por el cuello y la levantó del suelo. No tienes los mismos ojos. Con o sin crecimiento, no tienes ni una sola oración sin ellos, dijo, aplicando más presión sobre la tráquea de Satsuki. El genin, que se ahogaba y forcejeaba, estaba completamente atrapado. Incluso mientras se tambaleaba, ella todavía podía ver sus ojos. Habían cambiado. Ya no eran un par de Sharingan maduros. El tomoe se había fusionado y retorcido en un diseño parecido a un molinillo. Ella los había visto solo otras 2 veces. Por un momento casi creí que lo habías hecho. Ese grito fue convincente. Sin duda me orías, dijo Itachi, atrayéndola hacia él con el brazo. Pero no lo suficiente. Aún estás demasiado débil, dijo con desdén. El estómago y el pecho de Satsuki ardían de furia, pero no podía hacer nada. Su jutsu había dejado de funcionar hacía tiempo y su agarre era de hierro. Ella estaba completamente indefensa. Entonces Itachi acercó su frente a la de ella. «¿Y al ritmo que vas?», comenzó, agarrándole la muñeca y partiéndole el hueso en 2. «Siempre lo serás», concluyó mientras su hermana gritaba de dolor. Mientras su brazo ardía de dolor y su mundo se volvía borroso por la asfixia, miró a Itachi a los ojos por última vez. Resultó ser un error, ya que cuando lo hizo, fue completamente absorbida por una ilusión de la creación de su hermano. El genjutsu la dejó completamente inconsciente en un instante. Con Satsuki a punto de acabar, Itachi arrojó el cuerpo inerte de su hermana hacia Naruto, que la observaba con horror petrificado. La rubia estuvo a su lado en un santiamén. Una rápida comprobación de sus signos vitales reveló que, afortunadamente, seguía respirando, aunque su ritmo cardíaco era irregular y sudaba profusamente. Naruto se puso de pie y se puso delante de ella, tragó saliva y adoptó una postura temblorosa. Itachi le dirigió una mirada aburrida. «Vamos, eres más listo que eso», dijo. Era una pelea inútil y Naruto lo sabía. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que corriera. Estaba desesperadamente superado y ya dudaba y tenía miedo. Incluso en su momento de ira más violenta, sería aplastado como un insecto. Simplemente no veía otras opciones viables. La retirada no era realista. La distracción aún más. En el primer y hasta ahora único golpe de suerte de Naruto ese día, no se vio obligado a tomar el camino de la confrontación. Justo cuando dio su primer paso desacercado hacia el rebelde Uchiha, los techos de los edificios que bordeaban la plaza del pueblo se convirtieron en humo y, cuando las nubes se despejaron, aparecieron una docena de Jonin. Los refuerzos habían llegado, aunque un poco tarde. Itachi frunció el ceño y echó un vistazo rápido a su alrededor. Luego se aclaró la garganta. «Esa es nuestra señal para irnos, Kisame-san», gritó al espadachín. Kisame, que seguía luchando ferozmente contra Gui, refunfuñó algo en voz baja y golpeó al extravagante Jonin con la parte plana de su espada. Luego se reunió con Itachi en el centro de la plaza del pueblo. Antes de que Naruto o cualquiera de los otros shinobi presentes pudieran actuar, la pareja desapareció en una ráfaga de cuervos ilusorios. Cuando todo se desvaneció, había un espacio vacío donde los dos renegados habían estado alguna vez. Habían escapado ilesos y habían dejado varios cuerpos destrozados a su paso. Kakashi todavía estaba tendido en el suelo a pesar de estar claramente consciente, al igual que Asuma. Kurenai todavía estaba completamente inconsciente. Gui era el único miembro restante de lo que Naruto podía asumir que era el grupo original que había estado resistiendo a Itachi y Kisame, e incluso él parecía estar peor por el desgaste. Sacudiendo su estupor aturdido, Naruto se dio la vuelta, se arrodilló y acunó la cabeza de Satsuki. Ella aún no se había movido. Naruto no registró mucho de lo que ocurrió a su alrededor durante los siguientes minutos.
Se gritaron órdenes en todas direcciones, los civiles de los edificios cercanos fueron escoltados fuera del área y el personal médico comenzó a llegar. A grandes rasgos, Naruto estaba completamente concentrado en su compañera de equipo Kaida. Ella estaba físicamente bien. Sus heridas eran menores. Lo que le preocupaba mucho más, y con mucha previsión, era el inevitable impacto que ese día tendría en su mente. Encontrarse con el objeto de su mórbida obsesión tan repentinamente y sin previo aviso habría sido traumático por sí solo, pero haber sido golpeado tan brutalmente en poco tiempo además de eso estaba destinado a aumentar el daño exponencialmente. Su preocupación silenciosa fue interrumpida cuando varios ninjas médicos descendieron del techo para atenderla. Aunque no le gustó, Naruto dio un paso atrás preventivamente y les permitió hacer su trabajo. Está en estado de shock. No estoy seguro de por qué, pero hay que estabilizarla, dijo uno de los médicos, a lo que los demás coincidieron. Naruto la miró, preocupado. Antes de que sus sentimientos pudieran superar a su lógica, sintió una mano posarse sobre su hombro. Al mirar hacia atrás, vio que Kakashi se había recuperado lo suficiente como para ponerse de pie y caminar. Ella estará bien, le aseguró. Sin decir nada, Naruto simplemente asintió. Aunque tardó más de lo que los nervios del Jinchuriki hubieran preferido, Satsuki finalmente comenzó a cambiar y moverse poco menos de 5 minutos después. Justo cuando el alivio comenzó a instalarse tanto para Naruto como para Kakashi, cualquier paz mental que habían logrado sacar a la luz se hizo añicos. Cuando despertó, los ojos de Satsuki se abrieron de golpe con un grito sangriento. Hiruzen se quedó mirando la superficie de madera de su escritorio mientras contemplaba el caótico fruto que había dado el día. El daño era insignificante en una escala general. Nadie había muerto, y las heridas sufridas por Kakashi, Gui, Kurena y Yasuma habían sido perfectamente tratables. Incluso Satsuki, que había resultado ser el más gravemente herido del grupo, estaba casi completamente sano. Físicamente, claro. Habían sido necesarios 4 Jonin para contener a la pobre chica al despertar, y 3 más para escoltarla hasta el hospital para que recibiera más tratamiento y descansara. La habían sacado a rastras mientras pateaba y gritaba. Fuera lo que fuese lo que Itachi le había hecho pasar, había destrozado gravemente su joven mente. Habían llegado informes hacía varias horas de que se había calmado un poco, pero que se había vuelto insensible al personal. En otras palabras, había oscilado de un extremo del espectro al otro. Ambos extremos eran menos que ideales. Naruto había sido otro problema. Mantenerlo fuera de su ala del hospital había sido difícil, y no fue hasta que Kakashi vino a buscarlo personalmente que él aceptó irse. Son gemelos siameses, murmuró mientras examinaba el contenido de un documento que había estado revisando durante varios minutos. El papeleo nunca terminaba, ni siquiera en medio de una pequeña crisis. Era sumamente molesto. Quejas insignificantes, solicitudes presupuestarias insignificantes e informes de campo sin importancia. Todo era tan trivial y, sin embargo, había que hacerlo. Cediendo a su frustración por primera vez en muchos meses, Hiruzen arrugó el documento y lo arrojó a un lado. Supongo que incluso los hombres más pacientes tienen un límite. Los ojos de Hiruzen se dirigieron hacia la esquina más a la izquierda de su oficina, que estaba parcialmente iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de su ventana abierta. Había esperado mucho tener compañía, y ahora la tenía. De pie a la sombra de un archivador con los ojos brillando de rojo estaba Itachi. Su llegada a Konoha varias horas antes había sido una eventualidad, y la lógica había dictado que estaba allí por algo más que una conmoción. No me has hecho el día fácil, muchacho, dijo con severidad, ajustándose la túnica y sentándose derecho. Ahora, me gustaría saber por qué estás aquí. Y mientras estás en ello, sal a la luz, ordenó. Itachi no hizo ningún movimiento para obedecer, permaneciendo inmóvil contra la pared. Ya sabes por qué, dijo. El humor de Hiruzen ya era pésimo para empezar, y la insistencia de Itachi en imponer un aire de ambigüedad estaba poniendo a prueba sus límites. Tras respirar profundamente para calmarse, el Hokage se relajó. De hecho, las prioridades de Uchiha nunca habían sido un misterio para quienes realmente lo conocían, y se habían vuelto aún más limitadas desde su exilio. Está a salvo y protegida. Nada ha cambiado, dijo con firmeza. Itachi se movió en el lugar, pero permaneció dentro de la oscuridad de la sombra. Pero, ¿por cuánto tiempo más? Hice todo lo que pude para que mi visita fuera lo más predecible posible, y aún así no te diste cuenta hasta que estaba llamando a la frontera. Estás disminuyendo el ritmo, respondió. A Hiruzen no le gustaba que lo presionaran.
Lo veía como una señal de absoluta falta de respeto. No importaba cuánto lo molestara, no podía negar lo sinceros que eran los Uchiha. Si estás cuestionando mi habilidad para mantener a Danzo bajo control, no tienes por qué preocuparte. Lo tengo bajo vigilancia constante, dijo. Itachi cruzó los brazos sobre el frente de su capa negra y roja. Sabes tan bien como yo que no basta con vigilarlo. Tienes que cortarle el paso. Siempre tendrá otro plan, insistió. Hiruzen frunció los labios. Soy consciente de ello. He tomado precauciones para limitar sus opciones. He hecho todo lo posible para mantenerlo lo más alejado posible de Satsuki, le aseguró a Uchiha. Si algo de lo que dijo calmó a Itachi, el pícaro no lo demostró en su rostro. La última vez que supusiste que estaba completamente atado, construyó su propio ejército personal bajo tus narices. Eres complaciente, dijo. Hiruzen frunció el ceño, pero se contuvo. ¿Qué es exactamente lo que esperas que haga? No soy ciego a mi edad. He estado sintiendo que mi cuerpo se desmorona durante años. Pero el hecho es que no puedo simplemente nombrar a alguien sin que una emergencia lo requiera. Tendría que haber una elección, y Danzo tiene seguidores devotos, argumentó. Itachi finalmente salió de la sombra, permitiendo que la luna lo revelara por completo. Aún no te estás muriendo. Aún tienes tiempo para formar a alguien nuevo que ocupe tu lugar. Eres un comunicador hábil. Tu gente te ama. Incluso yo todavía te respeto. Elección o no, puedes manipular las cosas. No actúes como si no hubieras jugado un poco sucio antes, replicó con suavidad. Aunque su orgullo lo instó a discutir, el anciano cedió con un suspiro. Ya he elegido a alguien, en realidad. No he hecho mucha publicidad, porque no estoy convencido de que realmente quiera el puesto, pero no soy un tipo previsor, admitió. Itachi permaneció en silencio por un momento. Te agradecería que aceleraras el paso. Con tiempo suficiente o no, hay muchas cosas que podrían salir mal, dijo con un tono menos directo. El Hokage cruzó las manos. Haré lo que pueda, pero no te acerques durante ese tiempo. Hoy causaste un gran alboroto, dijo. El rebelde Uchiha se acercó al escritorio. Debes saber que, incluso cuando estoy a 1000 millas de distancia, nunca estoy a oscuras, dijo Itachi. El sonido de un crujido hizo que Hiruzen se estremeciera. Al girar la cabeza lentamente, vio que un cuervo había aterrizado en el alféizar vacío de su ventana. Sus ojos tenían un tinte rojo y Tomoe. Tómate demasiado tiempo o sé demasiado indulgente y resolveré este problema a mi manera. Hiruzen volvió a concentrarse en el lugar donde había estado Itachi, pero descubrió que ya no estaba. Sacudiendo la cabeza, Hiruzen metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó su pipa. Luego la encendió. No tengo ni 80 años y ya están escribiendo mi obituario. Episodio 62. A pesar de que a Shikamaru le gustaban sus compañeros de equipo, a menudo le traían mucho más drama del que hubiera preferido. El propio Naruto era en general inofensivo, lo peor que atraía por sí solo eran las miradas incómodas del grupo demográfico de mayor edad, pero tendía a lanzarse de cabeza a cualquier tragedia horrible en la que Satsuki se viera envuelta hasta el cuello. En cierto modo, se sentía apropiado. Habían tenido una cantidad desmesurada de peleas durante las primeras etapas del equipo 7, y había sido abrumador. Luego, incluso cuando comenzaron a discutir menos, comenzaron a desaparecer por una razón u otra, dejando a Shikamaru preguntándose en ocasiones si uno finalmente había matado al otro, o si habían ido en la dirección opuesta y se habían fugado. Ahora, con sus baterías sociales aparentemente restauradas, aunque discutían mucho menos que antes, siempre había algo que salía mal. La tensión flagrante e incómoda que había ahogado la sala de estar de Kakashi durante la breve reunión del equipo, el problema de la anticoncepción y ahora, más seriamente, la llegada de Itachi Uchiha. La tragedia parecía seguir al menos a uno de ellos a la vez, y era agotador. En lo más profundo de su corazón, Shikamaru deseaba apoyarlos a ambos en todo, pero en el fondo, su paciencia se estaba agotando mientras luchaba por seguir el ritmo de Naruto. La rubia se había presentado en la ventana de Shikamaru a las 7 de la mañana, prácticamente lo había sacado de la cama y lo había obligado a caminar hasta el hospital. Nara había planeado visitar a Satsuki, había sido una prioridad, pero en su tiempo libre. Nunca le había ido bien con compromisos de última hora. Había considerado escabullirse durante el viaje, pero había decidido no hacerlo por la única razón de que su instinto le decía que no lo hiciera. Satsuki era volátil por sí misma, incluso ahora.
Reintroducir lo que era esencialmente la fuente de su frialdad estaba destinado a provocarle cosas desagradables. Estaba claro que Naruto no había considerado esa posibilidad o no le importaba. No había vacilado ni una vez durante su viaje a través de la ciudad y su entusiasmo no había menguado al entrar al hospital. En ese momento, Shikamaru luchaba por seguir el ritmo de Naruto mientras avanzaban por lo que solo podía asumir que era el ala que ocupaba Satsuki. Ser obligado a trotar prácticamente habría sido irritante por sí solo, pero doblemente irritante mientras llevaba una bandeja de comida. Conteniéndose la lengua por el momento, Shikamaru apenas logró evitar que la bandeja volara cuando Naruto se detuvo frente a él para leer la etiqueta de la puerta de una habitación. Después de un breve momento, la rubia abrió lentamente la puerta frente a la que se habían detenido. Deduciendo correctamente que habían llegado a su destino, Shikamaru esperó a que Naruto entrara y lo imitó. La habitación en sí era monótona. Paredes blancas, techo blanco y un piso de baldosas sin brillo a juego. Los hospitales tendían a ser aburridos estéticamente, pero el espacio en el que habían entrado los chicos estaba tan desprovisto de vida que era casi incómodo. Ningún detalle destacaba, excepto uno. En cierto modo, fue un alivio ver a Satsuki consciente y aparentemente sana. Por lo que le habían dicho a Shikamaru, Itachi la había dejado confundida y en coma. Exteriormente, no era ninguna de esas cosas cuando Nara y Jinchuriki entraron por primera vez en su habitación. De hecho, no se reflejaba emoción alguna en su rostro. Estaba sentada sobre sus sábanas completamente blancas con las rodillas dobladas hasta la barbilla y la mirada fija en la pared del fondo. El único reconocimiento de su presencia que ofreció fue un leve tic de sus ojos. Llevaba su atuendo habitual, que estaba desgastado y roto en varios lugares. Por lo que se veía, a pesar de sus mejores esfuerzos, el personal no había podido convencerla de que se cambiara. Parecía que ninguna cantidad de presión podría sacar a la chica de su terquedad. El silencio no duró mucho, ya que Naruto le hizo un gesto a Shikamaru para que le entregara la bandeja. Complaciente, Shikamaru le dio la comida a su compañero de equipo y retrocedió hacia la pared cerca de la puerta. No era su conversación y él lo sabía. Probablemente ni siquiera debería estar escuchando lo que sea que surja aquí. Son mucho más cercanos que yo a cualquiera de ellos, pensó Shikamaru mientras Naruto se acercaba a la cama con comida en la mano. Por lo que había deducido, la relación de sus compañeros de equipo ya no era profesional en absoluto. Se notaba en los ojos de Naruto. Preocupación pura y genuina. Sin irritación, sin molestia. Sencillo cuidado. Sin embargo, lo que Shikamaru podía ver, que Naruto no parecía ver, era que Satsuki no parecía contenta de verlos a ninguno de los dos. Era sutil, pero había una tensión visiblemente renovada en su figura, y sus ojos se habían entrecerrado levemente. La reacción negativa casi con certeza no era personal. Estaba angustiada por razones que no estaban relacionadas con ellos. Aún así, no cambió la atmósfera, ni le dio a Shikamaru una manera fácil de advertirle Naruto con anticipación. El Jinchuriki estaba al menos parcialmente cegado por la preocupación. Traté de visitarla anoche, pero el personal se comportó como un idiota. Nosotros, trajimos algo de comida de la cafetería, dijo Naruto, ofreciéndole la bandeja a Satsuki mientras llegaba al costado de su cama. El Uchiha miró fijamente a través de la comida. Frunciendo el ceño, Naruto se tomó un momento para analizar exactamente lo que planeaba hacer. Mira, sé que probablemente no sea lo que tienes en mente ahora, pero necesitas comer, insistió con gentileza. Cuando Satsuki volvió a no responder, dejó la bandeja a un lado en una mesa cercana y tomó el vaso de agua de la misma individualmente. Al menos bebe algo, dijo, extendiéndole la bebida. Finalmente, Satsuki reaccionó, y fue explosivo. Con una rapidez que sugería que se había estado conteniendo durante algún tiempo, la mano de la chica de cabello negro salió volando y se balanceó en un amplio arco de revés que golpeó a Naruto en la mejilla y envió el vaso de agua volando al suelo. Tras dar un paso atrás, la rubia se tocó el rostro enrojecido. ¿Qué demonios fue eso?, exigió saber Naruto. Shikamaru se quedó boquiabierto ante lo que había presenciado. Satsuki nunca había estado por encima de los comentarios malintencionados, pero la violencia física era un paso completamente nuevo. Uno totalmente injustificado, por cierto. Entiende la indirecta, dijo Satsuki, con voz casi siseante. Como Shikamaru había sospechado al principio, no estaba de muy buen humor. Entiendo que estés molesto, pero eso no fue necesario, interrumpió Nara antes de que el rubio pudiera abrir la boca y avivar el fuego creciente.
Satsuki lo miró de reojo con apatía. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Aunque no se podía encontrar ningún desaire en sus palabras, había un insulto entre ellas, y ninguno de los dos chicos lo notó. A Shikamaru personalmente le importaba poco, pero no se podía decir lo mismo de Naruto. ¿Cuál es tu problema?, dijo incrédulo. Satsuki arrojó las piernas por el borde de la cama y se puso de pie en un instante. ¿Mi problema? Acabo de tener el segundo peor día de mi maldita vida, y aquí estás tú, irrumpiendo y tratando de hablar como si todo estuviera bien, espetó, entrando en el espacio personal de Naruto para acentuar su superioridad. Luego señaló con el pulgar a Shikamaru. Incluso fuiste y lo trajiste. Apenas hablo con él. Podría haber soportado que no pudieras leer la habitación, pero me estás acosando, continuó. La boca de Shikamaru se tensó. Aparentemente, la larga conversación que él y el Uchiha habían compartido hace apenas unos días se le había olvidado. Él controló su ofensiva rápidamente. Ella estaba furiosa. Su boca se movía antes de que su cerebro pudiera captarla. Si querías espacio, debiste haberme dicho eso. No tenías por qué golpearme ni tratarlo como a un extraño, replicó Naruto. Satsuki soltó un bufido burlón. No entiendes las indirectas y apenas escuchas. Aún así tuve que explicártelo todo después de dejarte una huella de mano en la cara. Honestamente, deberías estar agradecido de que no te haya golpeado más fuerte, dijo con malicia. Una vez más, Shikamaru no pudo evitar retroceder un poco ante lo brusca que estaba siendo la chica. Había esperado que estuviera molesta, pero se estaba manifestando en una forma fuera de sus proyecciones. Sorprendentemente, Naruto no respondió de inmediato con una respuesta furiosa. Su rostro se sonrojó y se tensó, pero su boca permaneció cerrada. Estaba haciendo todo lo posible por mantener la cortesía, a pesar de su temperamento. Satsuki atacó la pausa con una cruel falta de vacilación. ¿Desde cuándo eres tan sensible? Pensé que tenías la piel más gruesa. No es que no hayas recibido el mismo trato de los demás, dijo con frialdad. Al final, el propio Shikamaru se enojó. El acercamiento de Naruto no había sido elegante, pero sí afable y cálido. Ella lo estaba intimidando por eso sin remordimientos. Eso fue por debajo del cinturón, dijo Shikamaru indignado. Ninguno de sus compañeros de equipo reconoció sus palabras. Las manos de Naruto se apretaron hasta convertirse en puños. No voy a aceptar eso. Ni siquiera de ti, respondió. Satsuki inclinó la cabeza hacia un lado y lo miró con el ceño fruncido. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mirarme fijamente no funciona del todo bien cuando tienes lágrimas en los ojos, dijo ella con tono punzante, pisándole uno de los pies. Naruto se mantuvo firme. ¿Quieres golpearme, no?, preguntó el Uchiha con una sonrisa hostil. La mente de Shikamaru se puso a trabajar a toda velocidad. Las cosas se estaban poniendo difíciles rápidamente. Una pelea en toda regla entre los dos sería un completo desastre. No hay mucho espacio aquí, así que no, respondió Naruto. Satsuki asintió brevemente hacia el techo. Tenemos un techo. Eres libre de retirarte si quieres. Si lo haces, déjame en paz, dijo. En el breve silencio que siguió, Shikamaru rezó en silencio para que Naruto se tragara su orgullo y tomara el camino correcto. Sus oraciones no fueron respondidas. Sí, está bien. Si así es como lo quieres, entonces está bien, dijo el Jinchuriki asintiendo brevemente. El Uchiha se alejó rápidamente de él, rodeó la cama y salió al pasillo con pasos pesados. Por unos momentos, Naruto y Shikamaru permanecieron en silencio. No hagas que esto sea una cuestión de tu ego. Ambos podrían lastimarse gravemente, le aconsejó Nara a su compañero de equipo, que había comenzado a dirigirse hacia la puerta. Te pillé, dijo brevemente, saliendo de la habitación un momento después. Ahora solo, Shikamaru exhaló un profundo suspiro y salió corriendo a los pasillos del hospital. Su intuición había sido correcta y, por una vez, no estaba contento con ello. Naruto entrecerró los ojos ligeramente cuando salió al aire libre del tejado. El sol brillaba y el cielo estaba despejado. Según cualquier parámetro normal, era un día encantador, sin duda. A pesar del clima agradable, el día del Jinchuriki no se estaba desarrollando de maravillas. Una mala noche de sueño, los primeros síntomas de un resfriado y una alarma defectuosa lo habían provocado, y ahora, prácticamente de la nada, se encontraba a punto de pelearse a puñetazos con la persona a la que había intentado consolar. Sus pensamientos estaban demasiado confundidos por su orgullo herido y lo genuinamente molesto que estaba para verlo, pero en verdad, todo no era culpa suya.
No le llevó mucho tiempo encontrar a Satsuki, ya que no había hecho ningún esfuerzo por esconderse. Estaba de pie cerca del extremo opuesto del techo, mirando hacia el pronunciado desnivel del borde. Pronto se dio la vuelta para mirarlo, apartándose el pelo de los ojos mientras el viento soplaba sobre el techo. Naruto respiró profundamente y dio un paso adelante. Muy bien. ¿Cómo quieres empezar esto? Empezó, optando por no darle vueltas al tema en cuestión. La Uchiha respondió empujando su pie trasero y cargando hacia él. Las formalidades significaban poco para ella en ese momento, al parecer. Dejando de lado cualquier duda que hubiera tenido, Naruto la encontró a mitad de camino. Cuando la pareja chocó en el centro de la azotea, Satsuki hizo un amplio giro hacia su cabeza, que la rubia se agachó. Cuando intentó patear sus piernas en respuesta, la Uchiha saltó sobre su intento de hacerla tropezar y golpeó la punta de su rodilla en la parte inferior de su barbilla. Naruto retrocedió un paso tambaleándose, un poco aturdido, pero aún estaba en su camino. Por eso, cuando su compañera de equipo intervino para seguir su éxito, el Jinchuriki castigó su agresión golpeándola en el lado izquierdo de su mandíbula a mitad de la aproximación. El impacto hizo que Satsuki se desmayara momentáneamente, pero se puso de pie de inmediato. Sin inmutarse, el intercambio logró convencerla de retroceder unos pasos. Luego comenzaron a dar vueltas una alrededor de la otra a un ritmo lento. Después de varios momentos de ese ritmo constante, Satsuki rompió el molde una vez más al apresurarse a comenzar su pelea de nuevo. Durante los siguientes 2 minutos, hicieron uso de la azotea abierta y lucharon entre sí en sucesivos enfrentamientos. A lo largo de todo ello, una ligera ventaja estaba del lado de la Uchiha. Era más rápida, más aguda y más concentrada. Naruto había entrenado con la chica innumerables veces. Intercambiar golpes con ella no se sentía extraño o incómodo en sí mismo, pero había algo claramente diferente en la forma en que Satsuki lo trataba en cada intercambio. Ella estaba aprovechando cada oportunidad. Si él cometía un error, ella lo castigaba. Si dudaba, ella lo empujaba hacia atrás. Naruto, por otro lado, estaba reprimiendo repetidamente los golpes. No tenía ningún deseo de lastimarla. Ella había pasado por más que suficiente en los últimos 2 días, y dejarla magullada no le haría ningún bien. Sus palabras lo habían enfurecido y le habían dolido, pero no lo suficiente como para borrar su preocupación. Desafortunadamente, Satsuki pareció notar su trato comparativamente gentil hacia ella cerca del final de su prolongada pelea. Podrías haberme golpeado 10 veces ya. ¿Qué pasa? Pensé que querías pelear, gritó Satsuki, plantando sus pies y golpeando la cabeza de Naruto hacia atrás con un fuerte puñetazo entre los ojos. El Jinchuriki hizo una mueca cuando sus oídos zumbaron. Satsuki era alta, pero estaba lejos de ser corpulenta. Golpeaba mucho más fuerte de lo que su constitución sugería que debería. Naruto tuvo poco tiempo para reflexionar sobre los detalles, ya que ella estaba justo encima de él en el mismo segundo. Naruto, que esperaba recibir un puñetazo similar, logró arrancarle la cabeza hacia un lado y por poco no recibir un segundo golpe. Cuando el puño de Satsuki pasó por su mejilla, Naruto la agarró del brazo y realizó un rápido giro y paso para enviar a su compañera de equipo a volar por los aires. El Jinchuriki, que esperaba un momento para respirar, no estaba preparado cuando Satsuki desapareció en el aire y reapareció con el puño clavado en el estómago. Tosiendo dolorosamente, Naruto se dobló y se tambaleó hacia atrás unos pasos antes de caer de rodillas. ¿Acaso no valgo la pena el esfuerzo para ti? Gruñó Satsuki. Naruto apretó la mandíbula y lentamente se puso de pie. No quiero hacerte daño, dijo. Se dio una patada mental en el momento en que esas palabras salieron de su boca. Habían sido elegidas de forma terrible. El rostro de Satsuki se retorció en una mueca de enojo. ¿Eso es todo lo que soy para ti, no? Solo una niñita que necesita protección, dijo, con la voz cargada de fastidio. Antes de que Naruto pudiera responder, lo obligó a volver a la pelea. Al verse obligado a detener una patada dirigida a su abdomen con la espinilla levantada, el Jinchuriki evitó por poco un puñetazo amplio dirigido a su sien y le atrapó la muñeca cuando ella intentaba retraerla. Luego le dio un puñetazo en la boca del estómago. Como ya había hecho, Satsuki le agarró la muñeca, lo que dio como resultado un amarre complicado. Al empujarse uno contra el otro, ambos terminaron empatados en términos de fuerza física. ¿Alguna vez te he tratado así?, preguntó Naruto mientras se tensaban. Satsuki echó la cabeza hacia atrás unos centímetros y luego golpeó la frente con la de él. El rubio mantuvo obstinadamente su postura firme.
Vienes corriendo cada vez que me pasa algo malo. Nunca me dejas ocuparme de las cosas por mi cuenta, dijo Satsuki, desequilibrándolo al darle un codazo en uno de sus tobillos. Luego le soltó la muñeca y lo sujetó por la nuca para romper su postura. Actúas como mi maldito perro faldero. Tratas cada pequeña cosa como si fuera el fin del mundo, dijo, clavándole un rodillazo en el plexo solar y empujándolo. Con el aliento parcialmente fuera de su alcance, Naruto no pudo hablar durante varios segundos. La mitad del tiempo, vienes a mí. ¿Esperas que no te ayude?, preguntó, girando para esquivar una carga lineal de Satsuki mientras hablaba. Tu forma de ayudar es simplemente decir tonterías sobre cómo todo va a estar bien. Nunca tienes nada útil que decir, respondió la Uchiha, golpeando el suelo con el talón para detener su impulso. Luego se recuperó y trató de golpearlo directamente en el lado derecho de la mandíbula. Naruto echó la cabeza hacia atrás, lo que hizo que fallara por unos centímetros. Mientras se estrellaba contra el espacio frente a él, la rubia la golpeó detrás de la oreja con un puñetazo que la hizo tropezar. ¿No lo dices en serio?, dijo mientras Satsuki recuperaba el equilibrio y se frotaba un lado de la cabeza. Había logrado poner confianza en su voz, pero ella había sacudido su percepción de las experiencias que habían compartido anteriormente. Era leve, pero lo había dejado menos seguro de lo que le hubiera gustado. No tengo exactamente opciones. Tú eres todo lo que tengo para ayudar, así que lo tomo como lo que es. Eso no significa que nada de lo que hagas o digas funcione, dijo Satsuki, con el ceño fruncido. No es que no lo entienda. No notarías la diferencia. Te doy una atención positiva. Eso es todo lo que buscas, ¿no?, añadió. Al Jinchuriki le costó un esfuerzo considerable no mostrar el dolor en su rostro. Nacido de una rabieta o no, ella sabía exactamente qué botones presionar. Trato de ayudarte porque creo que mereces ser feliz. Me preocupo por ti. Si estoy haciendo un mal trabajo, lo siento. Pero no intentes convertir esto en algo que no es, dijo, levantando la voz involuntariamente al final. La Uchiha no dijo nada. En cambio, desapareció por segunda vez. Esta vez, sin embargo, Naruto estaba más que listo. Cuando volvió a aparecer, esta vez a su lado derecho, el Jinchuriki giró sobre sus talones y la golpeó con fuerza en la frente. Ella se había metido bajo su piel lo suficiente como para provocar su temperamento, y estaba claro que no se podía razonar con ella. El puñetazo congeló a Satsuki en el lugar, dejándola justo en la línea de visión del Jinchuriki. Ahora dispuesto a aprovechar sus oportunidades cuando se presentaran, Naruto le dio una patada en el pecho y la envió de espaldas. Cuando Satsuki aterrizó, ella corrió de nuevo para buscar más. El siguiente tramo de lucha fue de un sabor muy diferente al primero. Habiendo finalmente dejado de lado su inquietud, Naruto tomó el control firme de los enfrentamientos. Ambos estaban molestos por diferentes razones, pero de los dos, la discordia de Satsuki afectó mucho más su habilidad en el combate. Ella se sobrepasaba, buscaba aperturas que no le convenían y regularmente se topaba de frente con contraataques que una versión más tranquila de ella nunca habría sentido. Por su parte, Naruto todavía se las arreglaba para mantener cierta apariencia de autocontrol. Ya no contenía sus golpes, pero no los lanzaba con toda su fuerza. La compensación no era perfecta. A cambio de ganar la mayoría de sus peleas, cuando Satsuki lo golpeaba con fuerza. Entre la multitud de contraataques cortos y de control contra los que se topaba, ella lo golpeaba con uno o dos tiros potentes que lo obligaban a reiniciarse. Ella estaba tratando de herirlo, o al menos de mostrarle algo. Después de un intercambio particular en el que ambos se lanzaron uno al otro hacia los bordes opuestos del techo con una colisión en el aire, finalmente se produjo una ruptura que dividió la acción. Sigues siendo blando conmigo. Deja de intentar ser amable al respecto. Gritó Satsuki desde el tejado. Naruto frunció los labios. Aparentemente, no había sido sutil en su continua, aunque menor, moderación. No lo soy. Simplemente no voy a intentar golpear a mi amiga, dijo con toda la calma que pudo. La reacción de Satsuki era de esperar, una de irritación y ofensa, pero el momento fue extraño. Ella había lucido bastante serena, al menos para sus estándares actuales, hasta la última palabra de su respuesta. Cuando sucedió, su rostro se contrajo aún más. Volvió a la forma en que había estado antes rápidamente, pero Naruto lo captó de todos modos. Si es tan fácil para ti, comenzó Satsuki, saltando sobre uno de los dos tanques de agua conectados al techo en medio de su oración. Intenta detener esto, dijo.
Luego hizo una serie de señas con las manos y se arrodilló. Como era de esperar, había malinterpretado sus palabras. ¿Qué estás? Comenzó Naruto, interrumpiéndose abruptamente cuando la electricidad azul comenzó a chisporrotear desde la mano izquierda de Uchiha. Era el mismo jutsu con el que había intentado golpear a Itachi. Uno que compartía con Kakashi. Su situación se cristalizó entonces, cuando un sonido similar al aullido de los pájaros resonó por el techo. Apostar a que ella era realmente seria tenía demasiadas posibilidades de terminar con una lesión grave, y con esto en mente, Naruto giró a regañadientes su propia palma hacia arriba. En cuestión de segundos, una esfera azul giratoria de chakra se formó y se estabilizó en su mano. Si las cosas hubieran ido según el plan impreciso que tenía en mente cuando subió al techo, el ninjutsu en general nunca habría visto la luz del día. Y mucho menos su aplicación más potente. En este punto, era casi una cuestión de autodefensa. Con sus jutsus listos, ambos genin se arrodillaron. Después de una breve pausa, saltaron uno hacia el otro en rumbo de colisión. Las cosas se habían vuelto incluso más extremas de lo que Shikamaru había imaginado que podrían llegar a ser. Un intercambio de taijutsu no había sido sorprendente, incluso con lo agresiva y desenfrenada que había sido Satsuki. Incluso el control inusual de Naruto y los esfuerzos por minimizar el daño en ambos extremos habían tenido bastante sentido dado el contexto. En ningún momento había esperado que intentaran matarse entre sí, que era lo que parecía estar sucediendo en ese momento. Fue mucho más idea de Satsuki que de Naruto, ya que ella más o menos lo había obligado a actuar, pero el Jinchuriki la había obligado de todos modos. Shikamaru carecía de las capacidades sensoriales inherentes para medir con precisión cuán poderosos eran los jutsus que sus compañeros de equipo estaban usando, pero el zumbido en el aire le dio motivos más que suficientes para estar aterrorizado por los resultados de un choque entre ellos. Ya estaban a varios metros de altura. La aproximación había comenzado y Shikamaru todavía estaba al otro lado del techo. Era increíblemente improbable que pudiera hacer algo sobre lo que estaba destinado a suceder. Tengo que intentarlo, pensó para sí mismo presa del pánico, echando a correr y juntando las manos. Se sentía dolorosamente lento. Cada paso bien podría haber llevado 1000 años. Se movían más rápido que él y su chakra no se manifestaba con la suficiente rapidez. A medida que se acercaban a una colisión frontal, el tiempo parecía ralentizarse. Todavía estaba demasiado lejos y, aunque su sombra había comenzado a extenderse, era simplemente demasiado lenta. No llegaría a tiempo. Afortunadamente, manos más capaces resolvieron el problema. En una pelea que Shikamaru apenas pudo registrar, Kakashi apareció de la nada entre Naruto y Satsuki. En un movimiento rápido, los agarró a ambos por las muñecas, los hizo girar una vez y los envió volando hacia los tanques de agua correspondientes. Ambos se estrellaron de cara contra los tanques de metal sólido que los contenían, con sus brazos llenos de chakra clavándose en ellos. En el caso de Satsuki, la parte delantera de su tanque explotó con un fuerte chillido de metal raspado y líquido supercargado al impactar. El daño de Naruto fue menos impresionante, ya que su brazo solo hizo un pequeño agujero en el tanque. Debido a sus resultados más explosivos, Satsuki fue enviada a rebotar contra el techo. Rebotó hasta detenerse a unos 15 pies del tanque. Naruto cayó con menos violencia, con su brazo desprendiéndose del tanque de agua y permitiéndole aterrizar sobre sus pies. Shikamaru rara vez había visto a Kakashi ataque erizarse más allá de una leve irritación, pero incluso con su máscara puesta y el ojo izquierdo cubierto, podía ver la ira en el rostro del Jonin. Para gran sorpresa de Nara, él fue el primero en ser abordado. ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó sin rodeos. Aunque la elección de la persona era extraña a primera vista, Shikamaru se dio cuenta rápidamente de que Kakashi no confiaba en que Naruto o Satsuki dieran una respuesta directa. Se pelearon en la habitación de Satsuki. Decidieron desahogarse aquí y. Se puso un poco loco, dijo, haciendo todo lo posible por dar una versión generosa de los hechos. Kakashi centró su atención en los dos culpables. Naruto parecía completamente intimidado por la llegada de Kakashi, pero Satsuki parecía tan volátil como siempre. Si no hubiera detenido eso cuando lo hice, uno o ambos habrían perdido un brazo. Está bien resolver sus diferencias, pero ¿en qué diablos estaban pensando ustedes dos?, los reprendió. Naruto miró sus sandalias, pero Satsuki miró fijamente al Jonin. No necesito un sermón. Al diablo con esto, dijo, dándose la vuelta y saltando por encima de los tanques de agua maltrechos.
En contraste con las expectativas de Shikamaru, Kakashi no persiguió a la chica mientras ella se alejaba a saltos a través de los edificios. Naruto hizo un movimiento para seguirla, pero Kakashi apareció detrás de él y lo detuvo con una mano en su hombro. Date un descanso. Ya has hecho suficiente, dijo. No parecía muy contento con ello, pero el rubio hizo lo que le dijeron y se relajó un poco. Kakashi miró a Shikamaru de nuevo. Manténlo ocupado por unas horas. Tengo las manos ocupadas, dijo, a lo que el usuario de sombras asintió. El Jonin desapareció en una nube de humo poco después, dejando a Naruto y Shikamaru solos en el techo. ¿Qué te parece un segundo desayuno?, ofreció Nara. Naruto miró detenidamente en la dirección en la que había corrido Satsuki, pero finalmente negó con la cabeza y cedió. Podría hacerlo, sinceramente, admitió. Aliviado de no verse obligado a discutir con el Jinchuriki, Shikamaru le hizo un gesto a Naruto para que lo siguiera. Haré que mi mamá haga baffles. Satsuki finalmente se detuvo cuando llegó al borde de un campo de entrenamiento. Correr a través del espeso bosque había sido engorroso, pero había puesto una gran distancia entre ella y el hospital. Su mente todavía estaba acelerada. Las cosas se habían movido tan increíblemente rápido que no se había detenido ni una vez a considerar a dónde había planeado ir. Sus emociones eran un caos, su pensamiento lógico no estaba en acción y el tatuaje que tenía en el cuello le había estado doliendo mucho durante casi una hora. En resumen, estaba teniendo su segundo día horrible consecutivo. A diferencia del primero, lo había hecho por sus propias manos. En un estado de ánimo diferente, tal vez hubiera permitido que sus remordimientos la invadieran y la reclamaran, pero estaba demasiado agitada y nerviosa. Las disculpas podían esperar. Al igual que la responsabilidad. Necesitaba desesperadamente espacio para pensar, y quienes la rodeaban parecían incapaces de concederle ese único deseo. En el fondo, sabía que había reaccionado mal y que en gran medida había cometido un error, pero reconocer la culpa aplicaría un nivel de presión a su psique que en ese momento no podía manejar. Satsuki se deslizó por el tronco de uno de los árboles que bordeaban el campo y se permitió respirar. Estaba agotada. No había dormido en más de un día y cada momento que había estado despierta había sido abrumador. El repentino regreso de Itachi, el caótico desastre que había sido su llegada al hospital y ahora su recién concluida pelea con Naruto. Todo se estaba hundiendo en ella como una enorme roca. Más cruel aún, el único aspecto positivo de sus circunstancias actuales, es decir, el hecho de que ahora estaba sola, le fue arrebatado apenas unos momentos después de que se tranquilizó. Con una voluta de humo, como era habitual, Kakashi apareció a unos cuantos metros de ella. Satsuki hizo un intento reflexivo de levantarse y correr, pero el Jonin la detuvo con un solo paso hacia adelante. Estaba demasiado cerca para evadirlo si ella intentaba escapar. Estaba completamente acorralada contra el tronco del árbol. Como dije, no necesito oírte predicar sobre la responsabilidad o la madurez, dijo el Uchiha a la defensiva. Kakashi sacó las manos de los bolsillos. Y no es eso lo que estoy aquí para hacer. Lo que quiero saber es por qué, aclaró. Satsuki miró a su maestra con enojo, pero no pudo encontrar la energía para decir algo conciso. Estoy cansada, enojada y me duele la cabeza, replicó ella. Era sincera, aunque no exhaustiva. El Jonin cruzó los brazos sobre el frente de su chaleco antibalas. Está muy bien, pero no explica por qué pensaste que era una buena idea usar un jutsu como ese contra tu propio compañero de equipo, dijo. Satsuki se frotó un moretón en la mejilla. Él también usó uno, ¿sabes? No todo es culpa mía, gruñó en voz baja. La expresión de Kakashi permaneció totalmente inconforme. Naruto parecía aliviado cuando aparecí. Aún estabas ansioso por empezar. Creo que es bastante obvio quién inició esa pelea, dijo. Satsuki se mordió la lengua mientras la frustración burbujeaba en su interior. La ninja copia no pasó por alto ningún detalle. Incluso aunque estaba bastante desinformada. Tal vez lo hice. Eso no significa que no lo mereciera, dijo. Kakashi suspiró y se agachó frente a ella. Deja de hacer alarde. A veces puede ser un poco exagerado, pero es inofensivo incluso en sus peores momentos. Deberías saberlo, Tortolito, dijo. La Uchiha desvió la mirada hacia la hierba. ¿Lo sabes, murmuró. Kakashi se rascó distraídamente la mejilla enmascarada mientras la observaba. Ninguno de los dos es sutil. Yo no nací ayer, dijo. Luego se puso de pie de nuevo, sin apartar la mirada de la niña. Es por eso que esto parece tan extraño, incluso para ti.
Entiendo que volver a verlo fue una experiencia terrible, pero, dijo Kakashi. Antes de que pudiera terminar, Satsuki lo interrumpió. ¿Pero qué? ¿Lo entiendes? ¿Sabes cómo me siento? Ni siquiera empieces con esa estupidez, lo interrumpió. Toda la compostura que había logrado recuperar se había destrozado por completo ante la mención de su hermano. Intenta perder a todos y todo lo que amas. Intenta estremecerte cada vez que te miras al espejo. Intenta despertarte bañado en sudor frío todas las noches, continuó, apoyándose por completo en la tormenta de frustración que se estaba gestando en su pecho. Cuando hayas pasado por todo eso, entonces podrás hablar conmigo sobre cómo debería o no reaccionar, concluyó, respirando con dificultad. Kakashi permaneció en silencio por un momento. Hay cierta lógica en eso, pero hay un problema, dijo vagamente, agachándose sobre una rodilla para mirarla a los ojos. Todos y todo lo que acabas de mencionar, todo se ha ido. Está muerto o ha desaparecido. Esas noches de insomnio, he tenido más de las que puedo contar. Incluso he roto algunos espejos en mi vida, dijo en voz baja. Kakashi nunca había carecido de humanidad, pero el dolor cansado detrás de sus palabras resonó en ella hasta el punto de que Satsuki finalmente se hundió por completo contra el árbol. He estado aquí mucho más tiempo que tú, muchacho, y he visto muchos problemas. No eres el único que ha sufrido pérdidas, dijo el Jonin, levantándose por segunda vez. Así que tómatelo en serio cuando te digo que las cosas pueden mejorar. Siempre lo hacen, si perseveras. Pero no lo eches todo a perder antes de que eso suceda, concluyó. Satsuki agarró el dobladillo de su falda con fuerza. ¿Puedes por favor, darme unos días? Necesito espacio. Me volveré loca si tengo que seguir escuchando a la gente quejándose por mí, pidió. La ninja mayor se alejó del árbol, lo que le permitió tener suficiente espacio para ponerse de pie por sus propios medios. Eso suena razonable. Se lo diré a los otros dos. Solo prométeme que no harás nada estúpido en ese tiempo, respondió. Satsuki se sacudió el polvo de la ropa que ya estaba dañada. Estaré bien, le aseguró. Kakashi, aparentemente satisfecho con su respuesta, saltó a las copas de los árboles y desapareció. Con su soledad restaurada, Satsuki se quedó parada en el borde del campo durante casi un minuto antes de girar hacia el sector Uchiha. Necesito una siesta. Tal vez 10.